vamos a hablar ahora de la Iglesia en los tiempos modernos y, como ya se decía, nos vamos a centrar en los romanos pontífices. Muere León XIII y pues ya para entonces la autoridad del papado había crecido muchísimo. Era una referencia en el orden moral. Su sucesor iba a seguir la misma línea, un papa muy santo. Es el primer papa elegido en el siglo XX, Pío X, cardenal Sarto. Un hombre muy sencillo, de origen muy sencillo. Su papá era cartero, su mamá era costurera, nació en Riese, en la parte alta de Venecia. Bueno, pues este papa heredó la situación conflictiva de Francia que ya se había mencionado, porque pues Combes terminó expulsando a las monjas, no solo de los hospitales, sino del país. Poco a poco fue confiscando los bienes, todos los bienes de la Iglesia. En fin, los católicos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase. Ciertamente la persecución no fue sangrienta, pero sí fue muy dura, porque fueron muchas las injusticias. En el año 1904, Combes se apoderó de todas las propiedades eclesiásticas, incluidos los templos, todas las iglesias. Pío X les escribió un par de documentos a los franceses y reaccionaron de una manera brillante, con lo cual eso sirvió para que refloreciera el catolicismo, no solo en Francia, sino también en Inglaterra, porque algunos sacerdotes franceses corrieron expulsados a Inglaterra, lo cual les vino muy bien a aquellos. Pío X unificó las leyes de la Iglesia, preparó el Código de Derecho Canónico, que ya no le tocó promulgar, eso le tocó a su sucesor, Benedicto XV. Reorganizó la curia romana, es decir, el órgano de gobierno de la Iglesia en el Vaticano, fomentó la acción católica, impulsó la música religiosa, la vida sacerdotal, pero más que nada se podría decir que es conocido como el Papa de la Eucaristía, porque promovió la recepción incluso diaria de la Eucaristía, facilitó la recepción de la Eucaristía por parte de los enfermos y promovió que la primera comunión se hiciera hacia el uso de razón, es decir, cuando los niños cumplían 7 años. No sé si les sonará J.R.R. Tolkien, escribió El Señor de los Anillos, se convirtió al catolicismo. Bueno, pues decía que la mayor revolución de la época había sido precisamente esta, la de la primera comunión a niños de 7 años. Pío X también condenó el modernismo, que fue un movimiento, podríamos decirlo, que compendiaba herejías prácticamente de todos los tiempos. Fue una cosa realmente muy complicada, muy dura. Veía la religión como una cuestión psicológica y por tanto pues eliminaba la vida de piedad o trataba de adaptarla a la vida moderna en aras de un desenfrenado activismo. En fin, fue un verdadero enemigo de la Iglesia, podríamos decir, el modernismo, porque atacaba la jerarquía de la Iglesia, atacaba la Sagrada Escritura. En fin, el Papa condenó el modernismo con un decreto llamado Lamentabili, que resumía los errores modernistas en 65 proposiciones. O sea, no era nada más decir, bueno, ojo con estos cuates por esto. No. O sea, 65 proposiciones. Los últimos años del pontificado de Pío X se vieron ensombrecidos por los sucesos de Francia, por el desenfrenado nacionalismo de las potencias europeas, que condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial el 14 de agosto de 1914. Pío X había, digamos, previsto la tragedia, pero cuando se produjo, pues su corazón se rompió. El que los católicos lucharan contra los católicos y se mataran, pues fue ya demasiado para él. Llegó a decir, daría gustoso mi vida por la paz de Europa. Bueno, 18 días después de la iniciación de las hostilidades, entregaba su alma al Señor. Bueno, pues el sucesor, Benedicto XV, se encuentra con la Europa en guerra, la Primera Guerra Mundial. Hay dos grandes grupos,
la Entente, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Rusia, y las potencias centrales, Alemania, Austria y Hungría. El Papa hace todos los esfuerzos posibles por conseguir la paz. Lo que pasa es que la prensa de unos y otros países pues se dedica a denigrarlo, a ensañarse contra él. Al Papa no le importó, vio que no conseguía mucho, dijo: no me importa el juicio de los hombres, lo que me importa es la verdad, que se impondrá finalmente, y no tendría que esperar mucho porque vio que pues, las hostilidades no iban a terminar rápidamente, ¿verdad? Y bueno, pues los dejó hacer. En todo caso, mandó a Eugenio Pacelli, un brillante prelado, a negociar la paz en Alemania. Fue a la corte del Kaiser Guillermo II para que gestionara la paz. La verdad es que se mostró bastante conciliador, pero una crisis de gobierno trajo como canciller a un destacado protestante, Michaelis, que se opuso a toda negociación. Y además, un miembro del Reichstag, el pastor luterano Traub, había dicho: vamos a aceptar una paz impuesta por el Papa en el mismo año en que se conmemora el cuarto centenario de la Reforma. Es decir, en 1917 se conmemoraban 400 años del momento en el que Lutero había protestado, que había clavado sus 99 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y claro, pues aquí somos protestantes, no somos católicos, el Papa no viene a decirnos nada, y las iniciativas de paz se fueron por los suelos. La guerra prosiguió. La intervención de los Estados Unidos con su enorme potencial inclinó la balanza a favor de los aliados, pero pues las potencias centrales, se habían añadido a ellas Bulgaria y Turquía, fueron derrotadas. El Kaiser Guillermo tuvo que buscar refugio en Holanda y Alemania se convirtió en república, lo mismo que Austria. Bien, a lo largo de toda la guerra y después la Santa Sede llevó a cabo una incansable labor a favor de las víctimas de la guerra, evacuados, heridos, prisioneros de guerra, en fin, se organizaron servicios de repatriación, de búsqueda de soldados desaparecidos, llegándose a localizar cerca de 200.000 personas. Por otro lado, en Rusia estallaba la revolución. En 1917, pues una serie de trabajadores descontentos y algunos intelectuales, bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, ¿verdad? Pues acaban en una revolución, una sangrienta guerra civil que incluyó la brutal ejecución del zar Nicolás II y de su familia, y los bolcheviques se acaban haciendo del poder en Rusia. Este hecho, la Revolución Rusa, iba a tener insospechadas repercusiones en Europa y en el mundo entero. No podemos olvidar que 1917 es también el año de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, el otro extremo de Europa, en Portugal. Se le apareció varias veces a tres pequeños campesinos entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. La Virgen anunció, por ejemplo, otra gran guerra, que efectivamente fue la Segunda Guerra Mundial. También le pidió a los niños que se rezara el rosario por la conversión de Rusia. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión, a la práctica de la oración, a la penitencia, como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Pues las cosas no estaban nada fáciles, ¿no? Un conflicto bélico había asolado Europa. En otro mensaje, la Virgen anunciaba que un obispo de blanco caería ensangrentado. Ese mensaje lo fueron leyendo los papas, uno detrás de otro. Lo mandaban pedir, lo leían, lo guardaban y se iba al archivo vaticano. Y el siguiente papa lo leía y lo guardaba, lo leía y lo guardaba. Se causó mucha especulación acerca de qué diría aquel otro mensaje de los videntes de Fátima, hasta que tuvo lugar el atentado de San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Y luego pues, le pidió al cardenal Ratzinger que hiciera una interpretación teológica del mensaje de la Virgen, y
se dijo que ese tercer secreto tenía que ver con ese intento de asesinato de San Juan Pablo II. Bien, pues la Virgen, la verdad es que no nos iba a desamparar, no nos desamparó. Cuando se ha aparecido, pues ha insistido en que los pecados ya han llenado una copa, ¿no? Que ya hemos llegado muy lejos. Bien, pues no deja de interceder por nosotros. Aquí lo dejo, seguiremos más adelante. Muchas gracias.